Hello, girl. Bienvenidas al Club de Chicas. Este es un estudio bíblico para mujeres. Punto número uno, aprender a alejarnos de la distracción, sabiendo que si nosotros queremos orar, tenemos que aprender a alejarnos para que nuestra oración pueda ser escuchada. Tenemos que dejar de escuchar el ruido, tenemos que dejar de estar pendiente a otras cosas, sino enfocar en la oración. Y para eso tenemos a Primera de Corintios 7:35. Ahí puede leer esa cita y le va a dar una palabra. También tenemos tener una postura para orar. ¿Cómo tenemos una postura para orar? Que si nosotros podemos orar de rodillas, podemos orar caminando, podemos orar alabando al Señor, pero siempre en oración. Y podemos podemos leer al Salmo 5:7, donde habla que la postura, donde habla, donde nosotros podemos orar a través del Espíritu de Dios. También tenemos que orar con la Escritura. Sí, la Biblia está llena de promesas. Y si nosotros escudriñamos la Santa Escritura, podemos encontrar la promesa. Porque más adelante yo le voy a dar un pequeño testimonio de la lectura y de la Escritura, donde el Señor me prometió una promesa, en el cual cada vez que yo oro se la digo. Entonces dice en 2 de Timoteo 3:16, ahí pueden leer esa lectura donde habla de las Escrituras, él es la enseñanza, que para escudriñarla, para redagullirla y esas cosas, ahí podemos afianzarnos a esa escritura. También podemos orar fervientemente. Cuando oramos fervientemente en Santiago 5:16 también nos habla de la oración ferviente, de la oración que tiene poder, de la oración que cuando nosotros oramos fervientemente, el Señor escucha nuestra oración. También podemos orar con oraciones específicas. Cuando oramos con oraciones específicas, puede ser por un hijo, puede ser por una situación, puede ser por una enfermedad, puede ser por un empleo, puede ser por lo que usted quiera. Y esa cita bíblica la podemos encontrar en Mateo 6:7. Y por último de este primer punto tenemos orar por los demás. Cuando nosotros nos inclinamos ante el trono de la gloria, podemos orar por los demás, no importa por quiénes. Solamente podemos presentarle al Señor cuáles son los demás, nuestros prójimos, nuestros familiares, nuestros amigos, los enfermos, los que están atribulados, los que están en vicio, los que están haciendo cualquier cosa que a Dios no le agrade o tienen necesidad de que oremos para que esa persona pueda ser edificada, para que persona pueda ser salva. Oramos por la salvación de aquellos que no conocen a Cristo. No tiene que ser por nombre, uno tiene que decir, Señor, sálvalo, salva a mis amigos que no te conocen, extiende tu mano sanadora por los enfermos, por aquellos enfermos. Y el Señor escucha esa oración y podemos encontrar una referencia en Gálatas 2. Segundo paso, segundo punto. Cuando hacemos la oración en hábito, sabemos que la oración es un hábito por la cual el Señor nos ayudará. ¿Por qué? Porque nosotros nos levantamos de mañana, como decía mi hija, ella decía que yo me levantaba, que yo oraba, tal. Sí, porque cuando Dios te inquieta a algo, tú tienes que decir, pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Tú tienes que dejar que el Espíritu sea que te guíe. Y por eso tenemos que tener hábitos en la oración. Y esos hábitos son establecer un tiempo por la oración, programar un momento específico cada día para destacar, para dedicar tiempo a la oración. A la oración hay que dedicarle su tiempo. Nosotros no podemos hacer una oración rutinaria, como dicen, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Sí, Padre nuestro que estás en el cielo, porque la oración está, el Padre nuestro está exclamado, esa fue la oración que el Señor Jesús dejó. Pero tenemos que orar con oraciones que lleguen a lo último, a lo último, como digo yo, que cuando tú clamas, como dice la palabra en Jeremías 3:33, clama a mí que yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Estoy clamándole al Dios por mi oración, estoy clamándole sin tiempo, una oración sin tiempo, una oración que tú te sumerge y puede durar tiempo orando y se te ve el tiempo y dice, wow, pero yo oré tanto que no me acuerdo a qué hora comencé y a qué hora finalicé. ¿Por qué? Porque te sumergiste en esa oración ferviente. Dice, hacer la oración una prioridad, reconocer que la oración es una actividad valiosa, dedicada con tiempo. La oración es algo valioso. Nosotros tenemos que dedicarle el tiempo, como le decía anteriormente. Cuando nosotros le dedicamos el tiempo a la oración, podemos ver milagros, podemos ver las promesas cumplidas, podemos ver sin número de cosas. Y también la oración eh, tiene dificultad.
Hay momentos hay diferentes momentos donde nosotros podemos orar en cualquier lugar, orar, no importa dónde estemos, porque la oración no tiene límite y tenemos que aprovechar cualquier oportunidad para hablar con Dios. Nosotros damos un ejemplo, vamos a la tienda, mira, y estamos ahí parados en la fila, Señor, ayúdame, abre, mueve la mano de la cajera para yo poder irme temprano, porque estoy atrasada, tengo que llegar a tiempo. Eso es un tiempo, estoy aprovechando el tiempo. ¿Por qué? Porque usted está orando para que esa cajera se mueva la mano, para que la fila agilice, para que usted pueda salir a tiempo, porque usted salió, un ejemplo, de su trabajo y cogió el tiempo de su refrigerio para ir a comprar algo que necesitaba, porque no le iba a dar el tiempo, porque cuando se vaya de trabajar va a estar cerrada la tienda. Esos son ejemplos, esos son pinceladas que le estoy dando sobre la oración. Y también tenemos que perseverar siempre en la oración. La oración tiene poder y tenemos siempre que perseverar en la oración. Y el tercer punto es el punto que yo le llamo el punto más importante de la oración. ¿Por qué le digo más importante? Porque podemos encontrar muchas mujeres que a lo largo de su vida y de su fe y de su posición firme en la oración, oraban en medio de cualquier dificultad y comprendieron el significado de la oración, su relación con Dios y fueron fortalecidas. Mujeres que confiaron en Dios y que al ser su clamor y usaban y pudieron encontrar las respuestas que Dios le dio. Mujeres que dejaron huella, como fueron mujeres que dejaron huella. Entonces, la Biblia está llena de esas mujeres que dejaron huella. Y yo escogí 5 mujeres que la cual ustedes quizás hayan oído hablar de ella, quizás algunas no han podido escuchar hablar de ella, pero fueron mujeres que se humillaron, que tuvieron fe y el Señor le contestó sus peticiones. Comenzamos con Sara. Sara fue una mujer que en un momento tuvo duda y desobediencia, pero la Biblia no la destaca. La Biblia la destaca como una mujer obediente a Dios. Y Sara nos enseña que la fe, la paciencia y la perseverancia, a pesar de su edad y su esterilidad, confió en la promesa de Dios de tener un hijo y dio a luz a Isaac, demostrando la fidelidad de Dios y no dudando de su promesa. Sara no dudó de la promesa del Señor. Sara, ella tuvo al principio, tuvo momentos de duda y de desobediencia. Pero en la Biblia, como dije anteriormente, no se registra que ella fue una mujer desobediente. Y por eso, en Génesis, ustedes pueden tener la oportunidad, 18 del día al 15, de leer esa historia de Sara. Tenemos la segunda mujer, Débora. Ay, mamá. Débora fue una mujer guerrera y fuerte que lideró con el pueblo de Israel en tiempos difíciles. Oigan bien, ella fue profetisa y jueza de Israel y buscó a Dios para la guianza y la dirección de todo lo que ella iba a hacer. Ella buscó primero la guianza, buscó la dirección para poder hacer todo lo que ella hizo. Y eso lo podemos encontrar en Jueces 4, del 4 al 23. Pueden leerlo cuando usted esté más tranquilita. Tenemos la tercera mujer. Esa sí, ustedes quizás saben también que fue Esther. Esa gran mujer, una mujer valiente, judía, que llegó a ser reina de un imperio importante. Todos conocemos su historia. Una mujer que tenía una clara reverencia de la oración, una mujer que como vio cómo estaban los judíos, ella se unió a la comunidad de los judíos en ayuno y oración por la crisis que estaba atravesando y el Señor le concedió su petición porque ella oró por la comunidad judía. Nosotros también tenemos que hacer así mismo, orar por nuestra
comunidad, orar por nuestras naciones que están atravesando. Usted sabe que ahora estamos atravesando con momentos difíciles en la nación, Estados Unidos, República Dominicana, Haití, Cuba, Venezuela, Jamaica. Todas esas naciones están atravesando por momentos de crisis. Pero cuando hay un remanente, cuando hay unas mujeres que se humillan y oran por esas naciones y dicen, Señor, ten misericordia de Israel, ten misericordia de Cuba, ten misericordia de Venezuela, de Estados Unidos, estamos orando por la comunidad para que sea libertada de todas esas crisis. Así como hizo Esther, que oró fervientemente, hizo ayuno por su comunidad de los judíos, cuando los judíos querían ser eliminados, el Señor le contestó su petición. Y podemos ver esa cita bíblica en Esther 4 del 5 al 8. La mujer cananea. Es así. Ella no era judía, era una madre gentil que acudió a Jesús pidiendo sanidad, ay santo, para su hija, mostrando perseverancia inquebrantable. Ella le demandaba al Señor y le decía, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Así era que ella le decía a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque ella oraba por su hija. Y Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiera. Y su hija fue sana desde aquella hora. La oración con poder tiene fe. Y ella oraba y ella le decía al Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, porque ella clamaba por la salud de su hija. Y el Señor le concedió esa petición y su hija fue sana. Y podemos encontrar esa lectura en Mateo 15, del 21 al 28. Y la última mujer, que es por la cual inicié la lectura, es Ana. Una mujer de oración, con fervor, persistente, por un hijo. Ella tenía ese anhelo por ese hijo. Era esposa de Alcana, ella era estéril, ella anhelaba a ese hijo ser madre. Su profunda oración, acompañada de llanto y ayuno, fue contestada por Dios y le concedió Dios ese hijo de su vientre, el cual se llamó Samuel. Y podemos leerlo como la lectura del inicio de Primera de Samuel de Primera de Samuel 1, del 1 al 20. Ana, ella tenía esa fe, porque todas esas mujeres, en la cual, y hay muchas mujeres más, por la cual, si me pongo a mencionarla, no terminamos hoy, pero hay muchas mujeres que fueron mujeres de oraciones, que fueron mujeres que le creyeron a Dios, que fueron mujeres que se humillaban y el Señor le traía la respuesta a sus peticiones. Tenemos, en esas mujeres tenemos a Abigail, tenemos a María Magdalena, la madre de Jesús, tenemos, Señor, tenemos a Priscila, tenemos a Miriam, tenemos a Jocabel, tenemos a Ana la profetisa, tenemos a María Magdalena, tenemos a Lidia. Eran mujeres que se metían con el Señor y el Señor le concedía sus peticiones por una causa que sea, pero el Señor le traía sus peticiones. Entonces, esas mujeres fueron mujeres valientes, mujeres esforzadas, mujeres que dedicaban el tiempo a la oración ferviente, y ellas esperaron la promesa del Señor. Y ustedes, mis hermanos, ¿cómo ustedes pueden esperar la promesa del Señor? Tenemos que orar fielmente y ganar la buena batalla, porque orando es que podemos vencer los obstáculos. La oración tiene el poder y cuando oramos con fe, creyéndolo al Dios de lo imposible, la oración tiene el poder. Y yo le decía ahorita que yo le tenía un pequeño testimonio que cuando el Señor contestó, hace 2 décadas y media, estoy hablando de 20 años y pico, cuando el Señor en su palabra
llorándole. Y yo estaba leyendo el libro de Jeremías. Y cuando fui al capítulo 32 de Jeremías, que estoy leyendo con mucho para ponerme a orar, cuando leo el capítulo 32, verso 27, dice, yo soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Yo estaba orando por una oración y yo lo veía como tan lejos, como tan oscuro, como tan, ¿cómo le digo? Y cuando el Señor me dio esa palabra, yo dije, wow, Señor, de verdad que tú eres el Dios de los imposibles. Comencé a clamar por esa oración y cada vez y en cada momento, lo primero que yo le digo a mi Señor, Señora, recuérdate la promesa que tú me diste en Jeremías 32:27. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo imposible para mí? Para Dios nada es imposible. Para Dios no hay nada imposible. No importa cuál tan grande, cuál imposible sea. Para Dios nada es imposible. Y siempre yo clamo y reclamo esa oración, esa petición, esa promesa que está en la Biblia. Lo tengo en mi Biblia, mi primera Biblia que está, mi primera Biblia, que fue mi Biblia de estudio, que está en Santo Domingo. Cada vez que yo voy, abro mi Biblia y digo, mira mi promesa ahí. Mi promesa está marcada porque yo la hice mía. Y así mismo, cuando nosotros estudiamos la escritura, el Señor nos da palabra, nos da la palabra a través de la escritura y tenemos que afianzarnos en esa palabra poderosa que el Señor nos da. Antes de orar, le voy a dejar algunas técnicas de oración por la cual nosotros sabemos que a través de la técnica de oración podemos seguir orando. Cuando tenemos un encuentro con Dios, tenemos que tener un control en la oración. Nosotros nos encontramos con Dios, pero tenemos que tener un encuentro con Él y tener control de sí mismo. Escoger un lugar adecuado para orar. Nosotros tenemos que tener un lugar adecuado en nuestra casa, hasta dentro del closet, hasta en un lugar que nadie nos moleste, porque nosotros tenemos que tener intimidad con Dios para ser escuchados, para que Él pueda escuchar nuestro clamor. También tenemos que coger bien el tiempo, no tenemos que coger un tiempo donde hay el tiempo. Mire, la mejor hora de oración es las 3 de la mañana, las 3 de la tarde, las 6 de la tarde. Usted se mete en esos 3 tiempos porque Daniel oraba 3 veces al día. No importa donde usted esté. Usted puede coger esa oración en su mente. Si yo estoy en la calle, son las 6, Señor, mire, estoy aquí en la mente, así, llorando. Porque es como le decía anteriormente, la oración no tiene lugar específico y tenemos que aprovechar el lugar donde estemos. Dice también que la oración es una comunicación efectiva, guiada por el Espíritu Santo. Nosotros nos comunicamos con Dios a través del Espíritu Santo en oración y es efectiva esta oración. Tener un corazón abierto para dejar que Dios entre en nuestras vidas. Cuando nosotros nos entregamos y abrimos nuestro corazón para que el Señor entre a nuestras vidas, nosotros podemos entender que el Señor está escuchando nuestra oración y tenemos que tener ese corazón abierto. Tener una postura adecuada del cuerpo y debe de aprender a orar. El cuerpo tiene que aprender a orar. Nosotros somos que tenemos que manejar nuestro cuerpo, tener una postura. Podemos orar, como le decía anteriormente, hincado, podemos orar parado, caminando, pero tenemos que tener una postura y tenemos que el cuerpo también tiene que tener una postura de oración. El corazón de la oración es escribir, es escuchar a Dios y no ponerle fecha. Ay, Padre. Nosotros, el corazón de la oración es escuchar a Dios. Y nosotros no podemos ponerle límite ni podemos ponerle fecha a nuestras peticiones. Porque hay peticiones que son largas, que duran años. Usted no se imagina. Pero hay oraciones que usted puede orar hoy y ya el lunes ya usted tiene esa respuesta. O mañana, pero al Señor no se le pone tiempo, ni se le pone límite, ni se le pone fecha. Ojo con eso, mis hermanas. Y también, como decía mi hija al inicio, que tengan su libro, tengan su libreta, tengan su lápiz, tengan su Biblia, porque cuando nosotros, que eso nos ayuda a escribir. Yo tengo
aquí yo tengo, ella misma sabe, es caja de escrito, que cada vez que yo voy escribiendo para que no, y cuando voy a consultar, puedo ver cuántas palabras bellas yo he escrito, que he aprendido a través de la escritura, porque eso nos ayudará a tener una oración constante cuando nosotros escribimos, cuando nosotros leemos, cuando nosotros escudriñamos. Y así nosotros no podemos distraernos en nada, porque cuando nosotros podemos escribir, no hay distracción, porque a través de la palabra, a través de la escritura, dice, pero yo escribí esto, ¿para qué yo me voy a distraer? Me pongo a escribirlo muchas veces, ese versículo que me fue de bendición, déjame escribirlo, déjame aprender, déjame memorizármelo. Y eso le da tiempo a que usted no esté pendiente a otras cosas. Entonces, en esta noche hemos aprendido cómo uno debe tener una oración, una intimidad con el Dios que nos creó, con el Dios que nos salvó, con el Dios que nos ha redimido. Y en esta noche yo voy a orar por estas 30 mujeres que están en este chat, para que el Señor las ayude a tener un encuentro, una relación íntima con Dios en su oración. En esta noche oramos al Padre, al Todopoderoso, que es el que nos guía, que es el que nos santifica, que Él es que nos ayude, es que le abre los caminos y la puerta de los cielos para nosotros poder atender el llamado de su palabra. Por esa enseñanza que nos diste, hablando de esas mujeres que eran mujeres de oración. Y nosotras debemos, me encanta que Pedro dice, así como ustedes son hijas de Sara, así que imítenla a ella, y nosotras debemos de imitar a estas mujeres, que eran mujeres que buscaban al Señor. Yo tomé algunas notas, yo sé que muchas otras chicas también tomaron notas. Algo que me gustó fue el corazón de la oración es escuchar a Dios y no ponerle fecha al Señor. O sea, nosotros no vamos a orar de Señor, ahora que yo quiero esto, no, Señor, en tu tiempo, ¿no? Yo te voy a escuchar mientras yo voy orando. También estas mujeres, Sara, Débora, Esther, la mujer cananea, la misma Ana, mujeres que se humillaron delante del Señor y el Señor en su plan y en su misericordia les dio la petición de su oración. Y nosotras, que es el tema central de nosotros debemos de ser intencional en hacer de la oración un hábito. Y para que sepan, el calendario de julio es acerca de la oración y es más oración, menos preocupación, porque nosotras a través de la palabra vamos a aprender a ser mujeres que oremos más y nos preocupemos menos. Y no es que la oración inmediatamente va a ser como Aladino, y el Señor puede hacerlo, y el Señor lo ha hecho muchísimas veces, que uno ora inmediatamente, se resuelve todo ahí mismo, pum, pam, se resolvió, pero también hay momentos que, como decía mi mamá, es de escuchar a Dios y no ponerle fecha a Él, pero cuando nosotras oramos, aunque la situación no esté cambiando, nuestros corazones cambian. Nuestros corazones entran en ese reposo, en ese descanso, en medio del problema, en medio de la situación, y viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que la gente dice, ¿cómo tú puedes tener esta paz si está pasando esto, si está acabando el mundo, si esto, lo otro, si tú tienes esto, si tú tienes lo otro? ¿Cómo es que tú puedes? Porque yo estoy aprendiendo a orar más y preocuparme menos. Yo quiero que tengamos un tiempo de preguntas y respuestas, porque vamos a hacer este taller bien práctico, no es simplemente escucharnos nosotros hablar. Yo quiero también que ustedes anoten estas preguntas y respondan y piensen también. Y la primera pregunta es, ¿qué te impide orar con constancia tu día a día? ¿Y cómo tú puedes vencer esa barrera con la ayuda de Dios? Ahora voy a tener mi tiempo con el Señor, pero deben de ser intencional, sentarse con una hoja y escribir y ser disciplina. Disciplina, 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 disciplina. Sin disciplina, ninguno de las personas famosas que nosotros conocemos ahora hubiesen llegado donde ellos están. Y me encanta que Pablo hace mucha comparación de nuestro crecer espiritual, nuestro crecimiento espiritual, nuestro caminar con el Señor. Él lo compara como un atleta en la carrera. Y él dice que ninguno que no milita no se disciplina. O sea, si tú no te disciplinas,
tú no puedes correr la carrera. Las personas que corren, ellos tienen una dieta en específico, ellas corren, todos los días tienen que correr tantas millas, tienen que tomar tanta agua, tienen que ponerse tal tipo de ropa, no tienen que tener tanto tipo de sueño. Eso es disciplina, 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 porque ellos tienen una meta. Y si tú no tienes una meta, tú no vas a ninguna parte. ¿Y cuál es la meta? Tu prioridad debe ser conocer y buscar al Señor. Si esa es tu prioridad, de que tu vida esté centrada, como estamos estudiando en el calendario bíblico, de vivir una vida centrada en Cristo, si tu prioridad mi prioridad es estar centrada en Dios, yo no voy a poner excusa porque yo tengo una meta. Mi meta es conocer a Dios. Mi meta es yo poder tener una vida centrada en Dios. Esa es mi meta. Y cuando yo tengo esa meta y cuando yo camino en base a la voluntad del Señor, entonces, como dice su palabra, busco primeramente su reino y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando yo estoy teniendo una falta es porque yo no estoy buscando su reino, porque Él ha prometido que cuando yo busco su reino, todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿estoy yo buscando al Señor o yo estoy buscando las añadiduras primero? ¿Qué yo estoy buscando primero? ¿Al Señor o las añadiduras? Estoy yo, disciplina, dedica tiempo a la oración, dedica tiempo a la lectura y combinen hábitos. Un ejemplo, si ustedes son de chicas que se levantan y se toman un té o se toman un café y se sientan a mirar la pared mientras están tomando el café o están tomando el té, agarra la Biblia, ponte a orar, adoren al Señor, oren en todo tiempo, porque la oración es la puerta que abre. Es la puerta. La oración es la clave. La oración es la clave para nosotras vivir en este mundo con tantas situaciones que tenemos. Es la oración. Y déjenme decirle algo. La oración es un regalo del Señor. La oración no es algo, no es una obligación. No es, ahora tengo yo que orar, ahora sí. Ahora tengo yo que orar. No, es un regalo. Entonces, la otra pregunta es, en momentos de ansiedad o temor, ¿eliges orar primero o preocuparte? Y yo quiero que mientras tú vayas pensando en eso, vayas a Filipenses 4, 6 y 7. Lolia dice 400 y pico de veces, no temas, no temas, no te preocupes. Preocuparse es de hecho pecado. Y cuando nosotros nos preocupamos, inmediatamente venimos delante del Señor, debemos decir, Señor, perdóname porque me preocupé. Porque cuando nosotros nos preocupamos es porque como no tenemos el control de lo que está pasando, queremos tener el control de lo que está pasando, como que se fue el control. Entonces ya me preocupé porque yo no estoy controlando. Está ahí, Filipenses 4, 6, 7, que le voy a dar, y ustedes, algunas se la saben ya, la receta contra la ansiedad. La receta contra la ansiedad. Miren cómo dice, Filipenses 4, 6, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que sobrepasa todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su mente y cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Esa es la receta. ¿Cuál es la receta? Orar por todo. Me estresé, porque no vamos a estresar, porque el cuerpo responde, es una respuesta a algo que está pasando. Me voy a estresar. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a orar. Mientras más yo me estoy estresando, yo más voy orando. Mientras más que me está faltando el aire, yo he tenido mucho ataque de ansiedad, más yo voy orando. Pongo una alabanza, pongo una adoración, le escribo a alguien, ora por mí ahora mismo. Tengan siempre una persona que ustedes le puedan decir, tú puedes orar por 6, mi hermana. Comiencen a dar gracias. O sea, químicamente comprobado, o sea, los científicos descubrieron eso que ya está en la Biblia hace más de 2000 años. Y por eso está muy de moda la gratitud, de dar gracias, porque es que cuando nosotros empezamos a dar gracias, los niveles de químicos del cerebro, porque la ansiedad activa un químico en el cerebro que te hace sofocar, que tú sientes que te estás ahogando, y cuando tú empiezas a dar gracias, tú te vas calmando. ¿Y qué tú vas a dar gracias? Da gracias por los pajaritos que tú estás viendo. Da gracias por la ropa que tú tienes puesta. Da gracias por el cabello. Da gracias por la comida. Da gracias, mira, tu mamá y tu papá están vivos. Tú hablaste con tu mamá. O tu papá está vivo, tu hermano. O mira, tú tienes internet, tú tienes una casa. Comienza a mirar a tu alrededor. Tú no tienes que pensar ni siquiera mucho. Tú nada más mira a tu alrededor. Ahora mismo, mira a tu alrededor y enumera 5 cosas por las que tú das gracias. Enfoco mi mente en dar gracias. Mis niveles
van bajando. Y eso es científicamente comprobado, o sea que funciona. Y eso está en la Biblia. Por si quieren algo científico de que y eso está comprobado, está comprobado. Cuando yo doy gracia, entonces en la paz de Dios se activa. La paz de Dios se activa en mí cuando yo doy gracia. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es la paz de que Dios cuidará. Señor, yo sé que esta situación está difícil, de que esta situación económica, esta situación de salud, esta situación con los hijos, esta situación con el esposo, esto está difícil. Y como leía mi mamá en ese versículo, que el Señor, que mami ahorita lo repite, que dice, yo soy el Señor dueño de toda carne, ¿habrá algo imposible para mí? Y cuando yo realizo de que para ti no hay nada imposible, dice Pablo aquí, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Mira cómo dice, mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Mientras yo estoy centrada en Él, yo voy a tener paz y mi corazón y mi mente serán guardados. Una mujer de oración sabe que Dios tiene cuidado de nosotras. Hábitos prácticos, yo puedo comenzar esta semana para crecer como una mujer de oración. Oremos en el nombre de Jesús. Padre Santo, Dios soberano, Rey de Reyes, a ti sea atribuida toda la gloria, a ti sea atribuida toda la honra. En este momento, Padre amado, te damos las gracias, Señor. Pero sobre todo te pedimos que cada día tú nos visites, que cada día tú nos ayudes, que cada día tú nos santifiques y nos limpies, quite lo que impida que nosotros podamos crecer espiritualmente y crecer en la oración. Cada día nos humillamos y nos rendimos a ti para poder ver esas promesas que están establecidas en el libro más grande que es la Biblia. Por eso cada día oramos y te pedimos por estas 30 mujeres que se han humillado aquí y que están en esta plataforma. Visítela a cada una de ellas, tráele entendimiento, tráele conocimiento, tráele capacidad, pero sobre todo trae la respuesta a cada una de sus peticiones. Permite que sean mujeres de oración, que sean como esas mujeres que se humillaban ante el trono de la gloria y sus peticiones fueron contestadas porque esperaron pacientemente y descansaron en ti y tú le diste su promesa. Por eso oramos en esta noche por cada una de ellas. Si hay alguna que está enferma, si hay alguna que está pasando por alguna situación, Señor, sé con ella. Ten misericordia, como decía, Señor. Ay, Padre, ten misericordia, ten misericordia. Y tú le concediste las peticiones. Por eso tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y por eso cada día oramos, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de cada una de mis hermanas que están ahí en esta plataforma. Ten misericordia de mi hija y trae la respuesta a cada una de esas peticiones que ellas anhelan ver con agrado. Y ellas van a testificar que tú lo hiciste a través de la oración. Gracias, Señor. Gracias por estas mujeres. Gracias por esta oportunidad. Gracias por bendecir la vida de mi hija y de su hogar y por bendecir a cada mujer. Gracias por seguirla guiándola. Gracias, Señor, porque eso fue las enseñanzas que tú me diste para que se la diera a ella. Gracias, Señor. Estoy agradecida de ti. No importa por el momento que esté atravesando, no importa cuál sea mi situación, no importa, lo importante es que tú moras en las alturas y tienes el control de nuestras vidas. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.